están en el aula virtual. Bienvenidos quienes ya han ingresado y los que siguen ingresando. Para hoy entonces, prioridades de un líder. Ya que la clase va destinada a los líderes o a las personas que hablamos de líderes, pero en realidad cualquier persona que quiera triunfar en la vida debe ser una persona de prioridades. Cuando hablamos de prioridad, no estamos hablando solo de algo que debemos hacerlo de primero. Vivir de prioridades significa saber cómo, cuándo, qué es lo que tengo que hacer. En eso consiste vivir de prioridades. Un líder de prioridades, una persona de prioridades, primero entonces debe saber qué es lo que quiere. Nuestro hermano Cándido, por favor, si puede desconectar el micrófono para que así no tengamos interferencia. Recuerde, cada persona que quiere participar en la clase puede levantar la mano, ahí tiene la opción para esa manito y de esa forma puede participar y abre el micrófono y vuelve y lo cerramos. Para hablar de prioridades, entonces nos basamos en tres cosas importantes. Saber qué, cómo y cuándo. Las personas de éxito tienen muy en claro qué es lo que quieren, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere lograr. Cada uno de nosotros como líder, ¿por qué quiero ser un líder? ¿Por qué soy líder? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Hacia dónde quiero conducir a esas personas que sé que vienen tras de mí? Dijimos la primera clase, todos de alguna manera somos líderes, querramos serlo o no, porque alguien hay tras de nosotros que nos va a seguir. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, amigos, personas de la iglesia. Hagamos las cosas bien o hagamos las cosas mal, alguien nos va a seguir. Por lo tanto, debemos prepararnos. Si alguien nos va a seguir, debemos prepararnos para hacer las cosas bien. Un líder lo primero que debe saber es qué es lo que quiere. Si tú ya eres líder en la iglesia, en la congregación, ¿qué es lo que quieres pretender? ¿Qué es lo que quieres lograr como líder? ¿Hacia dónde quieres conducir a esas personas? Un líder es un conductor de un vehículo llamado iglesia, de un vehículo llamado familia, de un vehículo llamado sociedad. Por lo tanto, si soy el conductor, debo saber qué es lo que quiero lograr con eso. Hacia dónde yo quiero llevar a esas personas que voy a liderar, que voy a guiar. Recordemos que el significado de líder también es guía. Soy un guía. Eres guía de tu familia, eres guía de tus amigos, eres guía en la congregación. Las personas de éxito tienen muy en claro entonces qué es lo que quieres lograr. ¿Hacia dónde quiero conducir a esas personas? Por lo tanto, debo conocer muy bien ese propósito que queremos alcanzar. Si es en lo espiritual, quiero llevarlos al conocimiento bíblico, ya que la Biblia, el conocimiento es lo que nos da salvación, el conocimiento es lo que hace que encontremos ese camino correcto a la salvación. Primero, entonces, como líder o dentro de los cosas que necesitamos para ser un líder de prioridades, necesito tener muy en claro el qué. Segundo, cómo. ¿Cómo voy a conseguir eso que quiero alcanzar? Es ese medio, es ese mecanismo. ¿Cómo lo voy a lograr? Estudiando, preparando, conociendo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya como líder, ya tienes muy en claro qué es lo que quieres lograr. ¿Qué quieres hacer con esa célula en la iglesia que te delegaron? ¿Qué quieres hacer con tu familia y cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es la estrategia? Y tercero, y algo importante, ¿cuándo lo voy a hacer? Estos son principios no solo de liderazgo, sino administrativos, de administración. De todo proyecto
debe tener un qué quiero conseguir, cómo lo voy a conseguir y cuándo lo voy a lograr. Todo proyecto que no tiene un fin, que no tiene un cuándo, nunca se lo va a conseguir. Es que yo quiero tener un carro. Ah, bueno, ya está el qué. ¿Qué quieres? Un vehículo, un carro. ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Estás ahorrando? ¿Estás trabajando para ello? ¿Y cuándo? Debe haber un cuándo, dentro de un año. Quiero estudiar, bueno, ya tengo el qué, ¿cómo lo voy a lograr? Pero también debo establecer cuándo voy a entrar a la universidad. Toda persona de fracaso dice, algún día tendré un carro, un día tendré una casa, algún día estudiaré, y ese algún día se convierte en nunca. Por lo tanto, un líder de prioridades es aquel que sabe muy bien qué es lo que quiere conseguir, cómo lo va a conseguir y cuándo es que lo va a conseguir. Algún día, pastor, me voy a atrever a hacer algo en la iglesia, me voy a atrever a servir. Cuando me nazca. Hay algunos que su palabra preferida para no hacer nada es cuando me nazca. Es que no me nace todavía. Es que nunca nos van a hacer. Hay personas que dicen, cuando me nazca servir, voy a servir. Es que debo tener en claro que quiero servir y cuándo es que lo voy a hacer. Entonces, tres cosas importantes con las cuales comenzamos. La prioridad de una persona. No hablemos solo de líderes. La prioridad de una persona de éxito consiste en saber qué quiero, cómo lo voy a conseguir y cuándo lo voy a conseguir. ¿Qué dice Adriana? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, está por ahí. Mientras enciende el micrófono. Manuelito, ¿sí está por ahí? ¿Quién quiere opinar al respecto? Sí es importante que sepamos con claridad qué es lo que queremos conseguir, cómo lo vamos a conseguir y cuándo es que lo vamos a conseguir. Sí queda claro esos tres principios de prioridad en una persona y sobre todo esa última parte, ¿cuándo? Si yo no sé cuándo voy a conseguir algo, probablemente nunca lo voy a poder conseguir. Diana, alzó la mano, Sí, después claro que Jonathan. es importante saber para dónde uno quiere ir, porque si uno no sabe, en realidad vive una vida simplemente por rutina. Y cuando ya quiere saber para dónde va, pues ya es demasiado tarde. Entonces uno igual tiene que saber para dónde ir para así tomar decisiones, para saber qué hacer. Entonces sí es necesario saber para dónde uno va a ir. Jonathan, no, Jenny, el micrófono sí está apagado. Es importante saber el cuándo uno va a hacer las cosas, porque de lo contrario se le puede pasar la vida entera y nunca hace nada. Mientras que si se traza un tiempo límite para hacer las cosas, lo va a alcanzar. Exacto. Entonces, si queremos tener éxito en la vida, debemos saber qué es lo que queremos lograr, cómo lo vamos a conseguir y cuándo es que lo voy a conseguir. Para esa forma poner un límite a ese sueño, a ese propósito, a ese anhelo, porque de lo contrario se pasa la vida, como dice Jenny, y nunca lo podríamos conseguir. Mónica. También pienso que es tener pensamientos estratégicos, ¿no? Establecerse metas para así poder conseguir los objetivos. Entonces, como dice Mónica, establecerme una meta es saber qué quiero. Ahora que ya tengo esa meta, ¿cuál es la meta que tiene Mónica? A esa meta tengo que establecerle cómo la voy a conseguir. Y si yo ya sé cómo lo voy a conseguir, ¿cuándo es que lo voy a conseguir?
De esa manera me puedo obligar, de esa manera me exijo a conseguir eso que quiero. Mónica nos dice algo muy claro, es que debo establecer una meta. Hay gente que se pasa la vida con una meta y nunca la consigue porque no sabe cómo lo va a hacer. Solo en su mente tiene una meta. Mi meta es el año que viene tener un carro, pero no sabe cómo. Ya tiene un qué, conseguir un carro. Ya sabe cuándo, el año que viene, pero le falta cómo lo va a conseguir. Por lo tanto, es importante, como nos dice Mónica, tener una meta que es qué voy a hacer, saber cómo es que voy a conseguir esa meta y establecer una fecha límite. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a hacer eso? ¿Cuándo es que ya voy a estudiar? ¿Cuándo es que voy a tener ya esa casa? Entonces, 3 cosas importantes y dentro de esto, entonces vamos a mirar 2 factores también. Hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes. Jonathan o Jenny, ¿quién está ahí alzando la mano? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Creo que también las prioridades de un líder es tomar apunte en lo personal de lo que uno está fallando, ¿no? Para poder lograr hacer un buen líder y ir mejorando esas prioridades. Así es. Entonces, dentro de ese saber qué quiero, cómo y cuándo, hay una serie de análisis personales que nos llevan a pensar, bueno, ¿por qué es que no lo estoy consiguiendo? Cada año, no sé si en todos los países, pero creo que sí, el 31 de diciembre, en Colombia sobre todo, hacemos muchos proyectos para el año que viene, muchas metas nos establecemos para el año que viene, termina el año, volvemos al 31 y ninguna de esas metas se han conseguido. Deberíamos preguntarnos entonces, ¿qué pasó? Seguro falló en cómo lo iba a conseguir. Ya tenía qué, ya tenía cuándo, pero no sabía cómo lo iba a conseguir. Por lo tanto, es necesario hacer un análisis de nosotros mismos. ¿Qué está pasando? En la iglesia me he propuesto discipular, evangelizar, abrir un grupo en mi casa, abrir un grupo en el barrio, pero no lo hago. ¿Qué está sucediendo? Miedos, temores, traumas, no me atrevo a hacerlo, creo que no estoy capacitado. ¿Qué cosas es lo que me está impidiendo lograr con eso? Dentro de este orden, entonces, hay cosas que son importantes. Una cosa importante es algo que tiene un valor significativo para nosotros, como pagar los servicios, ir al médico, ir a trabajar. Eso es importante para nosotros cada mañana. Cada mañana cuando nos levantamos hay algo importante. Tengo que pagar los servicios. Tengo que ir al médico, tengo que ir a trabajar. Eso es importante. O sea, deberíamos establecer dentro de nuestras prioridades qué cosas son importantes para nosotros. Hay cosas que no son tan importantes y le perdemos mucho tiempo en ello. Hay cosas que son urgentes o que se convierten en urgencias. Cuando algo urgente es hacer algo de manera inmediata. La urgencia es una cualidad asociada al tiempo. Aumenta tanto a medida que queda menos tiempo para hacerla. ¿Qué quiero decir? Que hay cosas importantes en nuestra vida que cuando nosotros no las hacemos a tiempo, se convierten en urgencias. Si necesitamos ir a trabajar, es importante y sabemos acá en Colombia a las 8 de la mañana ya tiene que estar ahí en el trabajo. Es importante. ¿Cuándo se me convierte en urgencia? Cuando son 5 para las 8 y todavía estoy en la casa y tengo que salir corriendo. Se me convierte eso importante en algo urgente. Todo lo urgente se convierte en una complicación que nos lleva a equivocarnos, a causar accidentes. Cuando salimos a trabajar sobre la hora porque ya se me hizo urgente salir, puedo causar accidentes a los demás, a mí mismo, y así mismo son los proyectos. Los proyectos son importantes
y se los debe realizar en el momento oportuno, porque dentro de las prioridades está eso. ¿Qué es primero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cada mañana debo establecer qué cosas tengo planificado para este día y dentro de todas esas cosas que tengo planificado, ¿cuáles son importantes? A veces nosotros comenzamos con lo menos importante y ya lo que era importante no lo puedo hacer y se me convierte en una urgencia. Tengo que salir corriendo. Y ahí es cuando se suceden muchos accidentes, por el afán, por la fatiga, por salir corriendo. Entonces, como líderes debemos tener muy planificada cada una de las acciones que tengo que hacer durante el día. ¿Qué cosas tienes que hacer como líder? ¿Qué cosas te han delegado? ¿Qué cosas tienes que desarrollar en tu vida personal? Y hay urgencias que no son tan importantes, ya que dijimos que la urgencia se mide por la necesidad. Aquí nosotros comenzamos la clase el lunes y tenemos plazo para entregar la tarea hasta el lunes que viene, pero si ya se pasaron los 8 días y no hice la tarea, eso que era importante se me convierte en una urgencia y la hago mal. Todo lo que se hace por urgencia significa que lo estoy haciendo por una necesidad. Tengo necesidad urgente de hacerla porque no la hice a tiempo. ¿Qué queremos decir con esto entonces? Que los líderes debemos manejar prioridades. ¿Qué cosas tengo que hacer primero para que después no se me vaya a convertir en una urgencia y tengo que hacerlo de manera rápida, improvisada, y entonces las cosas nos salen mal? Queda claro entonces hasta aquí qué es lo que vamos mirando entonces. Prioridades de un líder que no necesariamente son de un líder, sino toda persona que quiera vivir bien, toda persona de éxito es aquella que maneja prioridades en su vida. Cada mañana cuando nos levantamos debemos pensar en eso. Tengo cosas importantes que hacer en este día, pero algunas de ellas son prioridad, son importantes. No dejemos que el tiempo pase y se convierta en una urgencia. Tenemos para pagar el recibo de la energía, del gas, todo un mes, pero nos acordamos el día en que van a hacer el corte y ya se convierte en una urgencia. De importante pasa a ser urgente y a veces trae consecuencias. Por lo tanto, entonces, hoy miremos qué cosas importantes tenemos en el día. Pueden haber muchas cosas importantes, pero esas cosas importantes, dentro de ellas, tiene que haber prioridades. ¿Con qué comienzo el día? Muchos de nosotros fallamos en eso. Como todas las cosas que tenemos que hacer son importantes, nos despertamos, queremos a esa misma hora hacer negocios, hacer llamadas, cocinar, arreglarme, ducharme. Todas esas cosas son importantes, pero si no establezco cuáles son prioridad, voy a salir tarde a mi trabajo, voy a salir tarde a mis compromisos. Por lo tanto, ¿qué cosas puedes hacer desde allá, desde ese otro lugar, para que te permita salir temprano? Porque podríamos decir, no, es que todo lo que tengo que hacer es importante. Sí, todo es importante, pero dentro de esas cosas importantes, algo debe ir primero para que de esa forma hagamos las cosas más organizadas. ¿Qué dice Manuel? Sí, pastor, lo que uno puede entender ahí de que las cosas importantes para nosotros son la prioridad como líderes, ¿no? Pero para ello tiene que haber una organización, ¿no? O sea, ser organizados en todo, pienso yo, pastor. Entonces, todo está el orden. Jonathan o Diana.
Digo, yo Amén, sigo- amén, amén. Sí, pastor. Yo pienso que tanto en la vida secular como en la iglesia, uno debe de organizarse, tener prioridades, saber qué tareas debo realizarlas ya y qué otras pueden dar una esperita. O sea, hacer como tener una agenda personal, tanto en la casa como en la iglesia. hemos mirado, eh, no defiendo ni ataco ni comparto ningún candidato en especial, pero nos hemos dado cuenta últimamente que nuestro presidente, lastimosamente, siempre no llega a sus citas porque posiblemente no maneja prioridades. Tiene una agenda, obvio, pero no maneja prioridades. Y como no hay prioridades, cualquier otra cosa se convierte en importante y después lo que tiene que hacer se le convierte en algo urgente, sale corriendo y ya no puede llegar. Por lo tanto, la agenda lo que me permite es establecer algunas pautas de cómo voy a actuar en ese día, qué es lo que voy a hacer y las tengo que respetar. La falta de ese orden, la falta de disciplina es lo que nos lleva a fallar. Y como líderes debemos tener muy en claro esas cosas que tengo que hacer primero, esas prioridades. Los líderes debemos ser personas de prioridades. ¿Cuál es tu prioridad para este día? ¿Cuál es tu prioridad para hoy? Sería importante nosotros establecer qué cosas tenemos que hacer hoy. Si las pudiste cumplir, qué cosas tenías que hacer en esta semana. Si las pudiste establecer. Por lo tanto, entonces, el tema de hoy es prioridades de un líder. ¿Qué quiere decir? Que los líderes siempre debemos saber qué es lo que queremos conseguir, cómo lo vamos a conseguir y cuándo es que voy a conseguir ello. De lo contrario, muy probablemente nunca lo vamos a hacer. Hay personas, no solo líderes, hay muchas personas que tienen muchos sueños, muchos proyectos, trabajan muy duro, pero lastimosamente nunca lo consiguen. Si nosotros miramos el mundo de los fracasados, está lleno de personas con proyectos y muy buenos proyectos, pero que no saben cómo ni cuándo es que lo van a hacer. Porque a veces nosotros creemos que para lograr algo simplemente hay que tener un propósito. Es que muchos tienen propósitos, muchos tienen sueños, muchas personas tienen deseos de conseguir algo. Lo malo de eso es que no se ha puesto un fin a eso. ¿Cuándo es que lo voy a hacer? ¿Cuándo es que voy a conseguir eso? Cuando yo sé cuándo lo voy a conseguir, me exijo a avanzar, me exijo a hacer lo que tengo que hacer. El ser humano, por lo general, tendemos al acomodamiento. A los seres humanos nos gusta estar en nuestra zona de confort. Nos gusta ahí estar tranquilos, relajados. Y esa tranquilidad y ese relajamiento es lo que a veces nos impide avanzar. Cuando nos despertamos, ya hemos perdido. Como el cuento de la liebre y ¿quién más es? ¿Quién se sabe esa historia? La liebre y la tortuga. La liebre y la tortuga, ¿cierto? Simplemente no tenía prioridades, pensaba que la tortuga era muy lenta para él o para ella y simplemente se quedó, se relajó, se puso en su zona de confort y muchos de nosotros nos sucede exactamente lo mismo. Miramos a nuestro alrededor y miramos personas con menos condiciones que nosotros lograr sus metas y propósitos. Y muchos de nosotros teniendo dones, talentos, habilidades y muchas cosas para poder conseguir esos sueños, a veces no los podemos conseguir. Por lo tanto, no basta solo tener dones, talentos y habilidades. Es necesario establecer esas tres cosas que hacen parte de la prioridad de una persona. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Cómo es que lo voy a conseguir? ¿Y cuándo
es que lo voy a conseguir. Esos son los 3 principios básicos de administración para sacar un buen proyecto, para poder lograr un buen proyecto. Nuestro proyecto de vida es muy importante y muchas veces no lo conseguimos porque no tenemos muy en claro esas 3 áreas y no las trabajamos. O tal vez tú dirás, no, yo sí la sabía. Bueno, si la sabía, ¿por qué no la he aplicado? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Y cuándo lo voy a conseguir? Si es en proyectos normales y seculares. Si estamos hablando de liderazgo, es ¿qué quiero lograr con ser líder? Hay muchas personas que dicen, yo quiero ser líder. Bueno, ¿y qué quieres lograr con eso? ¿Hacia dónde es que quieres llevar a esas personas? Hoy en día hay muchas personas que siguen a personas que no saben muy bien para dónde van. Y por eso lo que dice la Biblia, ciegos guiando a otros ciegos. Si yo no sé qué es lo que quiero, si yo no sé cómo lo voy a conseguir y si yo no sé cuándo es que voy a lograr eso, es como andar ciego en este mundo. Adriana del Carmen, ¿sí está ahí ya? Sí, sí, aquí estoy. ¿Qué opina al respecto, entonces? Sí, pastor, que muchas veces pues todos nos fijamos ese deseo de qué es lo que se quiere hacer, simplemente se convierte en deseo de querer hacer algo, qué voy a hacer, planea hasta con la familia el qué hacer o en cualquier otra área, pero nunca se llega o a veces escasamente se llega a ese cuándo es el que está ahí pues suspendido, se puede decir, porque se puede decir el cómo los medios pueden facilitarse, pueden llegar el cómo puede, o los medios para hacer algo pueden llegar, pero si te dejas llevar por de pronto la pasividad, la pereza, entonces ese cuándo, ese es el que se queda quieto, ese es el que se pospone, el que hace que eso que tú deseabas no se realice. Los que estamos conectados no solamente somos los que aparecemos aquí en pantalla, sino que tras de ello hay más, hay familia, hay otras personas que están alrededor, por lo tanto, todos los estudiantes que estamos ahí somos muchos más todavía. Los que están en Face, más los que están acompañando a cada uno. El domingo, Danita decía, es que me tengo que ir a conectar el lunes porque estamos ahí en clase. Entonces, hay más personas que están tras de la cámara de cada uno de los que estamos aquí y eso está muy bien. Entonces queda claro, un líder debe ser de prioridades y lo que nos dice Adriana, puede ser que yo sepa qué quiero, cómo lo voy a conseguir y hasta cuándo es que lo voy a conseguir, pero a veces la pasividad, y esa pasividad, ¿por qué se genera? Porque precisamente no tengo muy en claras las prioridades, porque se me presenta otro proyecto menos importante y le dedico tiempo a eso y voy aplazando lo que verdad era importante para mi vida. ¿Cuántas cosas hemos dejado de alcanzar porque se nos han atravesado otras metas, otros proyectos que nos han impedido conseguir lo que en verdad era necesario para nosotros? Cuando Pablo dice todo me es lícito, mas no todo me conviene, también se refiere a eso. Yo puedo tener muchos proyectos, muchos sueños, pero dentro de todos esos sueños y proyectos debo establecer cuál es el más importante en mi vida, cuál es el que me conviene en realidad. Como nos dice Adrianita, bueno, yo puedo saber qué es lo que quiero, pero inclusive llegar los recursos y saber cómo lo voy a conseguir, pero siempre se pospone ese cuándo porque hay otras cosas que se me atraviesan en el camino y que me desvían, me distraen. Hay distractores, ¿sabes? El camino a lograr algo en la vida es eso, un camino, y a nuestro lado hay distractores. ¿Qué es lo que te está distrayendo para conseguir ese propósito? En el liderazgo, ¿te has propuesto este año ya servir en la iglesia?
pero hay otras cosas que nos distraen. Hay otras cosas que nos alejan de ese propósito y eso impide que yo avance. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe establecer, y hoy como tarea aparte de la que vas a encontrar ahí en la plataforma, es, bueno, establecer qué es lo que me está distrayendo, qué es lo que impide que yo pueda lograr. Estela, bienvenida. Entonces, estamos hoy tratando el tema de prioridades de un líder con prioridades. Hablamos de que el tener prioridades no solamente es de líder. Toda persona de éxito vive de prioridades. ¿Qué es lo primero? Pero no solamente es qué es lo primero dentro de una lista a conseguir. Cuando nosotros hablamos de prioridades, por lo general pensamos que la prioridad es aquello que es importante y que es lo que voy a hacer primero. Más que eso, para tener unas prioridades claras en nuestra vida, es saber qué quiero, cómo es que lo voy a conseguir y cuándo es que lo voy a conseguir. Recalco en esas tres siempre porque es lo importante, es lo que nos va a mover. Debo saber como líder qué es lo que quiero alcanzar. Y si, como siempre dijimos, alguien me podría decir, bueno, pero yo no soy líder en la iglesia. Es que si ya tienes un hijo, eres líder, porque esa persona te va a seguir. Si tienes vecinos en la cuadra, en el barrio, en la ciudad donde vives, ya eres un líder, porque los vecinos, muchos de ellos también te van a seguir. Te están mirando como ejemplo. Tal vez nosotros ni cuenta nos damos, ¿sabes? Pero hay muchas personas en el barrio que ya te conocen. Y que aunque tú no quieras, ellos te van a seguir, para lo bueno o para lo malo. Por lo tanto, yo debo tener muy en claro qué es lo que quiero para mi vida, cómo es que lo voy a conseguir y cuándo lo voy a conseguir. Y no permitir, como nos decía Adrianita, que distractores me alejen de ese propósito, me alejen de eso que quiero conseguir. Vamos a mirar en el liderazgo también entonces tres clases de líderes, que es el líder eficiente, es un líder efectivo y un líder negligente. ¿Qué es ser un líder eficiente? El líder eficiente, la persona eficiente, es aquella que hace las cosas a tiempo. Obviamente entonces que sabe qué, cómo y cuándo. Una persona que sabe qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, va a ser una persona eficiente. Significa que va a hacer las cosas a tiempo. Hay personas que hacen las cosas pero no las hacen a tiempo. Eso no es ser eficiente, eso es ser negligente. Significa entonces que el negligente no sabe qué, cómo ni cuándo. Por eso no da frutos. Dos líderes entonces está aquí, el eficiente y el negligente. El líder eficiente, la persona eficiente, es aquella que hace las cosas siempre a tiempo y bien. ¿Qué significa? Que sabe qué hacer, cuándo hacer y cómo lo va a hacer. Y el negligente, que es aquel que hace las cosas bien, pero no a tiempo. Hay personas que hacen las cosas bien. Haz de cuenta un chef negligente, cocina delicioso, sabe hacer muy bien un almuerzo. Lo malo es que cuando él termina el almuerzo ya son las 5 de la tarde. Significa entonces que porque él hizo el almuerzo a las 5 de la tarde, ¿es un mal chef porque no sabe cocinar? ¿Dónde está el problema ahí? ¿Quién opina? ¿Qué dice Jonathan? O Jenny, ¿quién está ahí? Que lo hizo fuera de tiempo, ¿no? Y eso lo convierte en un chef ¿qué? Negligente. Negligente. Ahora, el hecho de que sea negligente no significa que haga mal el trabajo.
porque lo hizo a las 5 de la tarde, ¿significa que estaba mal el almuerzo? No, inclusive pudo ser el mejor almuerzo, lo más delicioso, solo que lo hizo no a la hora que tenía que hacer. ¿Qué nos enseña esto? Que un negligente no necesariamente es aquel que hace las cosas mal. Un negligente hace las cosas bien, solo que las hace cuando él quiere, no cuando se tiene que hacer las cosas. Entonces, un líder eficiente es aquel que hace las cosas o bien, a tiempo, y eso significa que sabe qué hacer, cómo hacerlo y cuándo lo va a hacer. Un líder negligente es aquel que hace las cosas bien, pero que no las hace cuando tiene que hacerlas. Significa que él no sabe qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, ni cuándo es que lo va a hacer. Por eso entregó el almuerzo a las 5 de la tarde. Y hay un líder especial que es el líder efectivo o la persona efectiva. Es aquella que produce, que da frutos. En medicina podríamos compararlo con una pastilla, una pasta y una inyección. Muchos de nosotros decimos, sí, me voy a tomar una pasta para la gripe o la gripa, y alguien podría decirle, no, es mejor que se inyecte. ¿Por qué nos recomiendan que nos inyectemos mejor a tener que tomarnos una pastilla? ¿Cuál es la diferencia, Ruth Estela? Sí, está Ruth Estela por ahí. Pues yo diría que un líder efectivo, ¿sí? ¿La pregunta? O sea, estoy comparando entonces si el líder efectivo, con diferencia a los otros, con una pastilla. Cuando alguien está agripado, dice, me voy a tomar una pastilla, y alguien le dice, no, mejor inyéctese. Estamos hablando de efectivo. Suponemos que la inyección, ¿qué es entonces, comparada con la pastilla? Pues es mejor. Podría decir que el líder efectivo es la persona que hace bien las cosas, que sabe que van a dar más buenos resultados, porque con la pastilla de pronto podría estar probando. A veces sí le da resultado o no le da resultado, si le calma el dolor o no, pero él sabe que efectivamente con la inyección le va a dar un buen resultado. Eso creo. Entonces, una persona efectiva, un líder efectivo es aquel que da resultados. Un líder efectivo es aquel que da frutos. Primera de Pedro, si tienen Biblia en mano, Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro, Segunda de Pedro 1:8. Segunda de Pedro 1:8. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serás gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien tiene alguna otra versión por ahí? ¿O no tiene la Biblia? Jonathan. Ahí está, a ver. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Entonces, una persona útil es aquella que cada vez hace las cosas mejor, es eficiente. Un líder efectivo, por lo tanto, entonces es alguien que sabe hacia dónde va, sabe qué es lo que quiere y cómo lo va a conseguir. Entonces, estamos llamados a ser eficientes y efectivos. Eficiente porque, bueno, sirve, pero efectivo porque sabe a dónde va y da resultados, da frutos. Hay líderes que son eficientes, hacen bien su trabajo, pero no dan frutos. Quiere decir que solamente hace lo que le toca. La palabra de Dios dice que el que hace tan solo lo que le toca, ¿qué tipo de líder es, Manuelito?
una persona negligente, pastor. ¿Cierto? Inútil, dicen, ¿cierto? Aquel que hace tan solo lo que le toca, dice que es alguien inútil. Uno puede ser eficiente y hacer lo que le toca y hacerlo bien, pero además de ser eficiente se necesita ser efectivo, dar frutos, hacer mucho más de lo que me toca. Y de esa forma es como podemos avanzar, de esa forma es como podemos crecer. Entonces, vamos redondeando lo que es el tema de hoy. Los líderes, todas las personas, todos los seres humanos que quieren progresar, pero en especial los líderes, estamos llamados a ser líderes de prioridades. ¿Qué es ser un líder? ¿Qué es ser una persona de prioridades? Es saber qué quiero, cómo lo voy a conseguir y cuándo es que voy a conseguir eso. Recalco esas tres cosas para que en esta noche al menos nos quede bien claro eso. Debemos saber muy bien qué es lo que queremos conseguir. Es que hay personas que son líderes en las iglesias y esta es la hora que no saben qué. O sea, ¿para qué? ¿Para qué es líder? ¿Para qué fue que lo nombraron líder? ¿Para qué fue que lo pusieron en ese cargo? La prueba está en que muchas personas ya tienen un cargo en las diferentes iglesias y es la hora que todavía no da fruto, porque simplemente hace lo que le toca, lo que le dicen, pero nada más. Por lo tanto, si quieres ser un padre, debe ser ¿para qué? ¿Para qué quieres ser papá? Hay muchos que dicen, es que yo quiero tener un hijo. Bueno, pero ¿para qué? ¿Solo para realizarte como hombre, para realizarte como mujer? Hay muchas mujeres que dicen que quieren tener un niño solo para realizarse. Y cuando ya tienen el niño, no saben qué hacer con él. Se lo dejan a la mamá, se lo dejan a la suegra, ya les pesa, ya les carga, se les convirtió en estorbo. Hay muchas madres, muchos padres que hoy en día reniegan de sus hijos porque se le convirtió en estorbo, porque no sabía exactamente qué es lo que quería. No, un hijo, sí, pero ¿qué? ¿Por qué? ¿Estás dispuesto a aceptar todo lo que implica tener un hijo? ¿Qué implica tener un hijo? Deberíamos pensar en eso. ¿Qué implica tener un hijo? ¿Estás dispuesto a dedicarle ese tiempo? Con cosas menos importantes que es tener un hijo. Algunos dicen es que yo quiero tener una mascota. Bueno, es que para tener una mascota hoy debes también saber para qué la quieres tener. No, es que yo trabajo todo el día, llego a medianoche. Bueno, y entonces, ¿para qué quieres tener una mascota? ¿Para tenerla encerrada ahí en una habitación? ¿Para qué quieres tener las cosas? ¿Para qué quiero tener lo que yo estoy pidiendo? Por lo tanto, ser un líder de prioridades significa que debo saber qué es lo que quiero. ¿Qué quiero? ¿Cómo es que voy a conseguir eso? ¿Cómo voy a sostener ese niño? ¿Cómo voy a sostener esa familia? Hay personas que están deseosos de casarse ya, pero bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Solamente tener una persona con la cual dormir? Eso también implica cómo es que voy a conseguir, cómo voy a sostener esa familia. Significa que debo dejar de mi tiempo, sacrificar de ese tiempo que tenía antes para mí, para compartirlo ahora. Ser un líder significa entonces que ese tiempo que era para mí, ahora también es de los demás. Ahorita estamos en esta clase y muchos de nosotros pudiéramos estar descansando, durmiendo, viendo televisión, pero ese es mi tiempo personal. Pero ahora como líder, ese tiempo personal está en manos de los demás, lo tengo que compartir con los demás. Por lo tanto, antes de querer ser un líder, debo saber qué es lo que quiero, cómo es que lo voy a conseguir y cuándo es que lo voy a conseguir. De esa manera puedo ser un líder eficiente, puedo ser un líder efectivo o lastimosamente un líder negligente. Y eso nos lleva a tener ya el orden de prioridades en la Biblia como cristiano, como un pueblo de Dios. ¿Cuáles son esa orden de prioridades en la vida de un cristiano, sobre todo? Que ya las conocemos muchos de nosotros, pero ¿cuáles son? Son 4 prioridades.
Primero, Dios. Dios es el centro de nuestro ser. Sobre Él giramos todo. Debemos entender que nuestra prioridad es Dios. Primero Él y después lo demás. Segundo, después de Dios, la familia. Miremos ahí en Primera de Timoteo 5:4. Primera de Timoteo 5:4. Si alguien tiene la Biblia, lo lee. Primera de Timoteo 5:4. ¿Qué dice Jonathan? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesite, así como antes ella los cuidó y los ayudó. Esto es lo que Dios quiere que se haga. ¿Sí? En esa versión dice, si una viuda tiene hijos o nietos, primero ellos deben aprender a honrar a Dios manteniendo a su propia familia. Así estarán correspondiendo a los cuidados que les dieron sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Dice, si alguien tiene padres y abuelos, dice, una forma de honrar a Dios, que dice que es ayudando a la familia. Por lo tanto, la prioridad está Dios, familia. Tercero, el trabajo. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Amén. Quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia no soporta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Okay. Entonces, si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, a su hogar, su familia, lo que creó ese nuevo núcleo que tiene ahora, niega la fe. Y es peor que el que no cree en Dios, es peor que un incrédulo. Por lo tanto, las prioridades son Dios, la familia, el trabajo. Si yo no tengo trabajo, ¿cómo cuido de mi familia y cómo honro a Dios? Adriana levantó la mano por ahí. Adriana levantó la mano, sí. O solo se le levantó. Es Adriana Hernández. Adriana Hernández. ¿Sí está Adriana Hernández? O solo levantó la mano nomás. Entonces, dentro de esas prioridades está Dios, familia, trabajo. Cuarto, el ministerio. El ministerio es el resultado de una excelente vida espiritual y familiar y laboral. Alguien puede decir, o sea que el ministerio entonces va de último. El ministerio está de último no porque sea menos importante. El ministerio está de último porque es el resultado de una buena vida espiritual y de una buena vida familiar. Por eso hay en 1 Timoteo 3, 4 y 5, ¿qué dice? 1 Timoteo 3, 4 y 5. Amén. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí estamos hablando ya de ministerio. Si un hombre no dirige bien su familia, ¿cómo puede dirigir el ministerio? Si tiene una vida que es un desorden en su casa, es un mal padre, una mala esposa, un mal hijo, nadie lo soporta ya en su casa, no sabe administrar su casa, ¿cómo es posible que esté administrando la iglesia? Es lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Cómo es posible que alguien que es un pésimo esposo
diga que es el mejor líder en la iglesia? ¿Cómo es posible que una mujer que tiene un hogar que nadie lo soporta diga que es líder en la iglesia? Por lo tanto, dice que el ministerio es el resultado de una buena relación con Dios y de una buena relación en la familia y una buena relación laboral. El ministerio en la iglesia entonces es el conjunto de una forma de vida de nosotros. Por lo tanto, no solamente es liderar por liderar, no solamente es tener un nombramiento en la iglesia por tenerlo, sino que el ministerio está de último porque el ministerio es el conjunto de toda nuestra forma de vida, ya que si en la calle somos ejemplo para los de afuera, si en la familia somos ejemplo para los de adentro, en la iglesia con mayor razón, porque está implicada lo que es la salvación, lo que es la vida eterna, lo que es tener una buena relación con Dios. Por lo tanto, para eso es importante ese orden de prioridades. Entonces, para concluir, tener prioridades significa saber qué es lo que quiero, cómo es que lo voy a conseguir, cuándo es que lo voy a conseguir. Eso hace que yo pueda ser un líder diligente, negligente o efectivo. Eso me lleva a tener prioridades en mi vida espiritual. Primero Dios, segundo la familia, tercero el trabajo, cuarto el ministerio. Para saber cómo soy yo, líder efectivo, eficiente o negligente, bastaría con preguntarle a la vecina de la tienda del barrio donde vivimos, ¿cómo es él? ¿Cómo es ella? Porque de nada sirve que en la iglesia sea el mejor si en el barrio todos me tienen como una mala persona. Esas son entonces las prioridades y eso es vivir de prioridades. Con eso terminamos la clase de hoy. Hoy entonces nuestro tema sobre prioridades de un líder. Hay cosas importantes, pero hay cosas que se convierten en urgencia. Así que tenemos que trabajar en esa área. Quien Mónica ore despidiéndonos cortico porque se nos apaga la plataforma. Y con eso despedimos el día de hoy. Qué bueno que hayan estado conectados en esta aula y también los que están conectados en Facebook. Bienvenidos. Así que gracias por estar pendientes. Mónica, despídanos en oración. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias una vez más por el día que tú nos regalaste, por estas clases de liderazgo que hacen que nos formemos como personas para servirte a ti y a todo el mundo entero, Señor. Gracias te damos, Padre Santísimo, por ser ese Dios maravilloso que nos enseña a amarte y a quererte. Colocamos en tus manos a todas las personas de este grupo, Señor, que las bendigas y las ilumines siempre, que seas tú guiando sus pasos y que cada vez tú nos des discernimiento y entendimiento para aprender de tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, dándonos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones a todos los que nos hemos conectado. Recuerde, puede verlo ya más tarde en YouTube también, en área de educación virtual SJC, y también puede encontrarlo en la plataforma de estudios. Y las personas que no lo vieron o los que quieren volver a ver la clase pueden ingresar. Dios les bendiga, si Dios lo permite, hasta el próximo lunes, y los que nos vemos en la iglesia el domingo, entonces ya estamos pendientes. Ya la tarea la puede encontrar ya en la plataforma a partir de este momento. Así que Dios les bendiga, que pasen una noche maravillosa, que tengan un buen descanso.
estén